usted qué piensa de la muerte? Bueno, la muerte es un dormir, es un dormido profundo. Duerme para siempre. No despierta nunca. Desde el inicio, cuando empecé a desarrollar la película, el guión de Ceniza Negra, siempre tuve claro que la naturaleza tenía un lugar muy importante, no solo porque era un personaje más de la historia, sino porque hacía crecer al personaje principal, que es Selva. Y siempre mi intuición me dijo que era el Caribe costarricense, por lo exuberante y lo predominante que es la naturaleza en este lugar. Pero cuando conocí a Smashlin, que es de Tortuguero, ese fue como el clic, el momento donde reafirmé que efectivamente la película tenía que desarrollarse en Limón, en Caribe, porque ella es caribeña. Y fue como que todo se fue encajando, ¿verdad? El personaje de Selva nace del momento en que yo empiezo a recordar qué pensaba yo sobre la muerte cuando tenía esa edad, cuando era niña y adolescente. Y empecé como a hacer un viaje de exploración hacia quién era yo de esa edad, ¿no? Y empezar a sentir que cuando vamos hacia atrás nos damos cuenta que cuando éramos niños no solo nos gustaba jugar y hacer cosas así, ¿no? Como infantiles, sino que realmente uno de niño también tenía una postura súper sabia de la vida. O por lo menos yo era como una niña así como filósofa de que pasaba pensando en qué pasará después de la muerte y como que realmente creo que tenía una visión así muy parecida a la que tiene Selva. Y ese fue el puntapié de empezar a construir este personaje, como ir hacia atrás de las cosas que a mí me gustaban de niña, ese deseo que tenía yo por conocer el desierto, esa fascinación por la música árabe, y ese deseo de conocer qué hay más allá de Costa Rica o del país donde yo vivía, ¿no? Y a partir de ahí nace Selva como una forma de reafirmar que los niños o los jóvenes eh, pueden llegar a tener una postura sobre la muerte mucho más sabia que nosotros los adultos. La dirección de actores de la película fue todo un reto. Yo venía trabajando desde mis cortometrajes anteriores con actores naturales. Es algo que me fascina porque creo que se genera un vínculo muy estrecho, no solo a nivel profesional, sino es como sumergirse en la vida de la otra persona, entrar a esa casa, a ese mundo, a ese cotidiano. Y realmente fue como inventar un poco un método. O sea, lo que hice fue empezar a averiguar sobre películas que habían trabajado con actores naturales, con edades, digamos, adolescentes y adultos mayores, y empezar a ver con amigos, con colegas, contemporáneos, cómo habían llegado a ese resultado. Y fui como agarrando un poquito de cada director del que me guiaba o escuchaba y armando mi propio método que se basó mucho en la confianza. Sobre todo el proceso más largo fue con Smashley Gutiérrez, con quienes trabajamos más de 2 años, y los ensayos básicamente eran generar vínculos, o sea, hacer pijamadas, ir al cine, ir a conciertos, todo para ella era su primera vez, entonces ir a su primer concierto, a su primera fiesta, y generar un vínculo en primera instancia. Y una vez que ese vínculo estaba construido, empezar a introducir pequeños elementos del personaje en el cotidiano de ella. Lo mismo un poco fue con Humberto, el adulto mayor, y con Elena, y para rematar este proceso lo que hicimos fue irnos a vivir a la playa durante un mes, y ahí empezamos a trabajar las escenas en el cotidiano, mientras desayunábamos, mientras nos preparamos para dormir, y fue de alguna manera, es como que se fueron generando memorias compartidas de una familia que ya no era ficticia, sino que empezaba a ser real en el momento que estábamos conviviendo. El primero es ese momento que les contaba cuando ya estábamos conviviendo antes del rodaje, en los ensayos, que convivíamos en una casa frente a la playa, y realmente yo veía a los actores y eran los personajes, era como esa emoción de que todo eso que yo había escrito un día en papel
estaba sucediendo delante de mis ojos y como que realmente fue como la magia más inmensa que viví en el proceso. Cuando me di cuenta que, ok, esto está sucediendo, ¿no? Y luego el segundo momento yo creo que fue el estreno, porque ese momento donde se materializó, la película se mostró por primera vez, donde pude estar con gran parte del equipo. Era el primer viaje que Mashlin hacía fuera de Costa Rica, entonces fue muy emocionante. Y además viajé con toda mi familia, absolutamente toda, éramos como 8, y fue muy, muy lindo para mí como recuerdo de haber estado todos juntos. Mi escena favorita de la película es la escena de las sombras, porque creo que es la escena que resume la esencia, esta idea de que a través del cine podemos hacer visible lo invisible. Yo creo que lo más importante del proceso de esta peli es que fue hecha entre amigos, eso digamos que se le suma, que además somos todas mujeres, pero que había como un ambiente muy íntimo, ¿no? Donde realmente nos conocíamos profundamente entre todas o la mayoría, y eso generó, digamos, creo yo, como una entrega absoluta de parte de todas las cabezas de equipo. Definitivamente digamos, hay una mayoría femenina y eso me gusta porque, sí, porque creo que hace la película, a ver, como que la empodera. O sea, la película es sobre un personaje femenino, de una niña que a pesar de que vive un montón de situaciones súper dramáticas y súper terribles, ella se para entre la vida diciendo, aquí estoy, con una sabiduría muy, muy, muy linda, ¿no? No desde un lugar de víctima. Y me gusta pensar que detrás de esa historia, de esa niña, hay un montón de mujeres empoderadas, asumiendo roles, digamos, jefaturas, desde un lugar, digamos, con el mismo empoderamiento que tiene la protagonista. El proceso de esta película duró, hoy estaba sacando la cuenta, 5 años y medio, casi 6 años, y todavía no ha terminado. Realmente yo creo que hacer cine en Latinoamérica es casi un milagro, requiere de una convicción que a veces no es suficiente, porque hay cientos de películas que por más convicción que tenga su director o su productor no llegan a realizarse. Así que casi que nos pone en un lugar como del lado de los que tuvimos buena suerte, ¿no? Y eso me lleva, digamos, a tomar la responsabilidad de decir que realmente necesitamos mucho más apoyo, apoyo económico, apoyo en el proceso de escritura de los guiones, porque son años muy duros en los cuales los directores básicamente escriben teniendo otros empleos y trabajando de otra cosa, y escriben en sus tiempos libres, o sea que hay muy poco apoyo para desarrollar historias. Y hoy en día esto cada vez pareciera ser más difícil, ¿no? En vez de ser más idóneo, o a pesar de que seguimos probando en Latinoamérica e incluso en Costa Rica de que el cine es un espacio fundamental para generar identidad, cultura, pero además que activa la economía, genera empleo, atrae inversión extranjera, atrae turismo, y a pesar de todo eso y que es algo comprobado, pareciera que cada vez nos dejan más solos, con lo cual sí, de alguna manera es cada vez más difícil hacer cine en Latinoamérica y en nuestro país.